Es un privilegio para mí poder compartir la palabra de Dios. Y saben, hermanos, que orando y buscando a Dios, estuve mirando la necesidad que tenemos en la iglesia y que siempre tuvo desde que Jesús fue ascendido en los cielos, de que el Espíritu Santo nos guíe, como dice, a toda verdad. Una de las cosas que hace, que es la tercera persona de Dios que está en nosotros, amén, y que vive en nosotros, el Espíritu Santo, hermano, la necesidad que nosotros tenemos de darle lugar al Espíritu Santo, la necesidad que tenemos de que nuestro tímpano espiritual, digo espiritual porque el Espíritu Santo es una voz muy delicada. ¿Estamos acostumbrados a escucharlo? A veces sí, a veces no. Me bendice cuando el apóstol Pablo, un siervo de Dios como era, dice que el Espíritu Santo le prohibió entrar a una ciudad. Siento que tenía un llamado específico de evangelizar y predicar la palabra. Yo digo, qué sensibilidad, ¿no, hermanos? Que pudo escuchar que el Espíritu Santo le dijo que en esa oportunidad no entrara ahí. Y bueno, vamos a estar mirando algo que aconteció en la iglesia primitiva, Hechos 8, en base a esta promesa que hizo Jesús, que está en el libro de Juan 16:13, si quiere alguien después lo mira, que es una promesa que le hizo a la iglesia, que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Y el contexto histórico de este pasaje, la iglesia primitiva, allí en Hechos 4, vamos a mirar, estaba viniendo la persecución. Ahora, estaba viniendo en ese tiempo. Aún hoy está la persecución en la iglesia. Quizás no de esa forma como era, donde estaban matando, podemos ver el primer mártir allí, Esteban, pero sí perseguidos espiritualmente. ¿Por qué? Porque somos luz. Amén, hermanos. Y en base a esta persecución, la iglesia empezó a ¿qué? A predicar la palabra de Dios. O sea que Dios los sacó de su zona de confort. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Será necesario que a veces el Señor también tenga este trato con nosotros en la iglesia de hoy? Que Dios nos saque de la zona de confort para que se expanda el Evangelio. Y vaya que cuántas veces estoy cansada de escuchar hermanos y hermanas que por alguna diferentes situaciones les toca ir a lugares, ya sea hospitales, sanatorios, y allí cuántas almas se han entregado por causa de una necesidad. Aún cuando se viaja, aún en lugares donde hay una fila, ¿cuántos lugares nosotros tenemos la oportunidad? Y había una promesa, ¿no?, que el Señor le había dicho que tenían que predicar en Jerusalén, Judea, Samaria y todo el mundo, ¿verdad? Y aquí podemos ver, luego de ese primer mártir, como le decía, que viene la persecución, Dios usando, dice así la palabra de Dios: pero los que tuvieron que salir de Jerusalén anunciaban la buena noticia por donde quiera que iban. Felipe, que era un diácono, uno de ellos, se dirigió a la principal ciudad de Samaria y comenzó a hablarle de Cristo. ¿Y saben qué, hermanos? Esto, como así como lo vemos de sencillo, es lo que nosotros tenemos que hacer: hablar de Cristo. No precisamos estudiar teología, tener mucha profundidad. Hablar de lo que Cristo hizo en mi vida. Dice que hablaba de Cristo. Amén. Y la gente se reunía y todos escuchaban con atención lo que decía Felipe. Y me bendice, ¿no? Porque él hablaba de Cristo. No ponía nada más que la vida de Cristo. Y dice que todos escuchaban con atención. Y no solo quedaba ahí, gloria a Dios.
¿Qué dice? Pues veían las señales milagrosas hechas por él. Muchas personas que tenían espíritus impuros eran sanadas. El hablar de Cristo, la manifestación del Espíritu Santo. Amén, hermano. Dice que los espíritus, y esto me bendecía y yo lo señalé, ¿qué dice? Salían de ella gritando, gloria a Dios. La manifestación de la obra del Espíritu Santo. Esa misma manifestación hoy en día está vigente, hermanos. Amén. Y dice que muchos paralíticos y tullidos eran sanados. ¿Por qué pasaba todo esto? Porque estaba la obra del Espíritu Santo a través de hombres y mujeres llamados por Dios para predicar a Cristo. ¿Será difícil el Evangelio? ¿Será que nosotros lo hemos complicado, hermano? ¿Cuánta carga nos hemos puesto por tanta cosa para que sucedan estas cosas? Y yo leo aquí, hermano, y veo que era sencillo. Amén. Y luego dice, por esta causa, por lo que estaba pasando, hubo gran alegría en aquel pueblo. Y era la obra del Espíritu Santo. Eran hombres y mujeres que todavía no estaba, sabemos el tema de la mujer, que se dejaban usar por Dios. Le daban lugar al Espíritu Santo. Pero, vieron que siempre hay un pero, ¿no? Lo adverso. Pero había allí un hombre llamado Simón que antes había practicado la brujería y que había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por una persona importante. Todos, y yo lo señalé, todos, dice así, desde el más pequeño hasta el más grande, lo escuchaban atentamente y decían, y miren lo que decían, hermanos, este es a quien llaman el gran poder de Dios. Ahora yo digo, nosotros, hermanos, la iglesia de este siglo, ¿cómo estamos a la hora de pedirle al Señor que nos dé discernimiento para no ser engañados por estos Simones que no están ahí afuera, están dentro de la iglesia? Y dice que escuchaban atentamente, y cuando dicen del más grande al más pequeño, habla de la sociedad. Era gente de niveles, de bajos niveles, pero gente que tenía cargos en la sociedad. Eso significa, es gente, por decir, con capacidades, ¿no? ¿Vieron que no tiene nada que ver eso? Es otra cosa el poder discernir las cosas espirituales. Ahora yo digo, ¿nos hará falta a nosotros, hermanos, tener esta sensibilidad hoy, la iglesia de hoy? Tener un tímpano sensible a la voz del Espíritu Santo. Y yo me preguntaba, ¿cuántas veces el Espíritu Santo me habrá prendido una alarma? Y yo no lo escuché. Y vamos a mirar ahora. Ahora vamos a estar mirando porque es una palabra para que nosotros nos cuestionemos, ¿verdad, hermano? Yo me cuestiono, no que esté cuestionando al hermano que está, no, yo esto lo estuve analizando para mí, porque yo quiero ser como miraba lo que Dios le dio al pastor, que quiero dar en el blanco, no quiero errarle, hermano, no quiero tirar saetas al aire, no tengo tiempo para eso ni energías. Y ninguno de nosotros tampoco. Necesitamos la guía del Espíritu Santo en toda nuestra vida, en todo, en el diario vivir. Pero hermanos, ¿estamos predispuestos
que el Espíritu Santo nos diga que no? ¿Estamos predispuestos a que el Espíritu Santo, que es la voz de Dios, nos diga espera, tenés que esperar? ¿Cómo estamos para esperar? O que nos diga que sí. Y que también nosotros podamos obedecer. ¿Y qué pasaba con todo esto? Le hacían caso. Era un brujo, hermanos. Y le hacían caso. Porque con su brujería los había engañado durante mucho tiempo. Pero, aquí viene, ¿no? Aquí estamos nosotros, hermano. Pero cuando creyeron en la buena noticia que Felipe les anunciaba acerca del reino de Dios y de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. El Evangelio tiene que predominar sobre toda brujería, sobre toda hechicería, sobre todas las tinieblas, hermanos. Y nosotros somos la iglesia. Somos nosotros. Ahora se está convocando para ir a los hospitales. Quiera Dios, porque en un tiempo hubo un ejército de mujeres poderoso, le puedo decir, fieles que iban a los hospitales, como también las cárceles. Pero gloria a Dios, que Dios nos está despertando, amén, hermanos, para ir a esos lugares donde, por cierto, reina ¿quién? El enemigo, amén. Pero allá hay almas. Y dice que, y el mismo Simón, miren qué interesante esto, hermano, creyó. Pero vamos a mirar bien esto, es muy finito. ¿Quién era? El mismo dice que creyó. ¿Vieron? El brujo creyó. ¿Y qué dice? ¿Verdad? Se bautizó el brujo. Cuidado con todo esto, ¿no? Un brujo bautizándose. Y comenzó a acompañar, o sea que no es que un día fue y acompañó porque le quedaba bien el horario, no, comenzó a acompañar a estos hombres de Dios, que Dios los estaba usando, que Dios estaba haciendo milagros. Él empezó a acompañar. ¿Y vieron que eso no quiere decir nada, hermanos? El ser acompañado nomás. A Felipe, admirado de los grandes milagros y señales que veía. Se admiraba. ¿Por qué se admiraba? Porque él, este brujo, estaba viendo que esta era la verdad. Que esto no era una mentira, hermanos. Que esto no era un poder limitado como puede ser un brujo. Un poder limitado. ¿Saben, hermanos? Porque Jesús lo venció en la cruz cuando murió. Dice que puso todo bajo la planta de sus pies. Amén. Y él pudo ver que esto era diferente. Aquí estaba la verdad. Y tuvo la oportunidad de convertirse. Pero ahora vamos a mirar que sabe que no lo hizo. ¿Vieron que hay gente que no quiere convertirse? Hay gente que no quiere la verdad. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, supieron que los de Samaria habían aceptado el mensaje de Dios y mandaron allá a Pedro y Juan. Mandaron refuerzo porque era un despertar, un avivamiento que estaba viniendo. Y bueno, se enteraron de todo lo que Dios estaba haciendo a través de la obra del Espíritu Santo y fueron a apoyar lo que Dios estaba haciendo. Dice, al llegar, oraron por los creyentes de Samaria para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había venido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos. Y a partir de Hechos, el Espíritu Santo es residente y permanente. En la antigüedad descendía como algo especial sobre situaciones que nosotros podemos ver en la Biblia, que dice que el Espíritu de Dios descendía. Pero luego de Pentecostés, el Espíritu Santo es residente y permanente en la iglesia, en aquellos que hemos creído
en el Señor, amén. Por lo tanto, todavía no había venido. Entonces Pedro y Juan le impusieron las manos y así recibieron el Espíritu Santo. O sea que había milagros, había derramamiento del Espíritu Santo, gente que se convertía, y esa es la iglesia que nosotros, hermanos, tenemos que, esa es la iglesia que el Señor quiere. Y luego dice Simón, vuelve a hablar de Simón, ¿no? Al ver que el Espíritu Santo venía cuando los apóstoles imponían las manos a la gente, les ofreció dinero. No había entendido nada. Ahora, vamos a mirarlo, a profundizar un poquito esto, ¿no? Quería la fácil. Y nosotros a veces, lo digo siempre, vamos a decir, no nos gusta la fácil y que Dios nos use, y que Dios derrame, y que Dios haga milagro, y que Dios... Porque creo que aquí todos queremos que Dios nos use. Ese es el propósito, que Dios use nuestra vida como Él quiera, esos dones que Dios nos ha dado, ministerio que Dios ha entregado, hermano. Que Dios te use en gran manera. Pero no es comprando, no es algo, tiene un precio, tiene un peso, y es nuestra consagración y nuestra vida en santidad delante de Dios. Es una vida de oración, una vida, se está hablando de venir a orar, se está hablando de venir a evangelizar. Es esa la vida, hermano. De ahí, hermano, no podemos pretender que Dios respalde nuestra vida con todo esto que nosotros podemos ver. No se puede comprar. Es nosotros dándole lugar a Dios. Y esa es la parte, hermano, que muchas veces no logramos entender. Que tenemos que pagar el precio. La pastora traía la palabra de que si vale la pena. Y lo llevaba a cuánta cosa, ¿no? Si vale la pena servir a Dios. Y lógico que todos y todas las hermanas, que fue la palabra que trajo para las mujeres, que vale la pena. Pero para que valga la pena, yo tengo que invertir mi tiempo en Dios. Amén. Para ver los frutos. Y les dijo, denme también a mí de ese poder, para que a quien yo le imponga las manos, reciba igualmente el Espíritu Santo. Y no estaba viendo que era por gracia. No había entendido. Y que Dios nos ayude a nosotros, la iglesia, hermano. Que es por gracia. Es un regalo inmerecido. Porque ni siquiera que nosotros podamos poner todo de nosotros, Dios nos va a usar cuando Él quiere y como Él quiere y donde Él quiere. No es cuando yo quiera. Todavía cuando yo di todo, todavía está la soberanía de Dios. Como le dijo a Pablo, le prohibió, no sabemos cómo fue, pero le prohibió entrar. Y eso me bendice, ¿no? Porque Dios lo estaba guiando. Y Dios nos quiere guiar, hermano. Necesitamos ser guiados, no solo para no ser engañados, sino para ser, como dice, ¿no?, el lema, para dar en el blanco. No nos podemos dar el lujo de errarle, hermanos. Es un lujo que ya no nos podemos dar, porque el tiempo solamente Dios lo sabe que tenemos por delante. Entonces Pedro, ¿se acuerdan que Pedro era muy impetuoso, no? Vemos a un Pedro, tenía una respuesta para esta pregunta, ¿verdad? Porque yo me imagino Pedro, ¿no? Le contestó, y vieron que está con exclamación, ¿no? Dice que tu dinero se condene contigo, porque has pensado comprar con dinero lo que es un don de Dios. Gloria a Dios. Tú no tienes ningún derecho a recibirlo, porque delante de Dios tu corazón no es bueno.
Le dijo todo, hermanos. Pedro no tuvo pelo en la lengua para poder corregir, porque ¿saben lo que vio Pedro? Que no se había arrepentido. Dice que había creído, ¿verdad? Leímos, ¿no? Que se había bautizado, que acompañaba. ¿Quién podría dudar de Simón? A ver, díganme ustedes. Sin embargo, su corazón no era recto delante de Dios. ¡Qué enseñanza! Que Dios, hermanos, nos dé el discernimiento de espíritu. Amén. Lo necesitamos. Escuchar la voz del Espíritu Santo, que nos alerta, que nos dé convicción de pecado. Amén. Y dice que, porque veo que estás... ¿Quién le estaba mostrando esto a Pedro? A ver. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Porque veo que estás lleno de amargura y que la maldad te tiene preso. Estaba esclavo, no había sido libre. Y que Dios nos ayude, hermano, que dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y recibiríamos el Espíritu y seríamos verdaderamente libres. Somos libres, hermanos. Pero nosotros podemos ver que este hombre no había alcanzado la libertad que da el Señor. Simón le contestó. Entonces dice que, claro, fue muy duro, ¿no? Fue descubierto. Pero así tiene que ser, hermano. No podemos andar con medias tintas frente a estas situaciones, ¿saben, hermano? Porque Dios nos pide que seamos claros. Dice él, y miren cómo nosotros nos damos cuenta, hermano, que él ni siquiera con la exhortación, él se arrepintió, porque, hermano, fue descubierto. ¿Qué podíamos hacer nosotros cuando somos descubiertos, cuando algo estamos queriendo cambiar? Vamos a ponernos nosotros, queremos engañar, estamos mintiendo y somos descubiertos. ¿Qué tenemos que hacer? Ahora, ¿quién nos pone el arrepentimiento verdadero? Porque nosotros sabemos, ¿no? Y de hecho es una vida continua de arrepentimiento, porque somos pecadores. ¿Saben? Una vida de arrepentimiento, una vida. Y él dice así, oren ustedes al Señor por mí. Y quiero enfatizar esto, hermano, porque a veces decimos, bueno, oramos no para que Dios perdone. Y es una oración que estamos siendo equivocada. Nosotros tenemos que orar para que haya arrepentimiento, no para que Dios perdone, porque aquí nosotros podemos ver que Simón no quiso arrepentirse. Entonces no es para que Dios perdone, porque Dios es caballero, ¿saben? Dios no puede perdonar a alguien que no se arrepintió. Dios no me va a perdonar a mí si yo no me arrepiento. ¿Cómo me va a perdonar si yo no estoy arrepentida? ¿Entienden? Tenemos que orar para que Dios convenza de pecado, para que luego se arrepienta, nos arrepientamos y Dios nos pueda perdonar. Y dice, ustedes oran al Señor por mí, para que no me pase nada de esto que me han dicho. Tú tenés que orar, yo tengo que orar, hermano. Esa carga no la podemos pasar a ningún pastor, ninguna pastora, ni nadie. No, hermano, podemos orar mucho por alguien que esté en una situación de cautiverio, de opresión. Nosotros podemos estar horas orando y saben que el diablo se va a reír en la cara de nosotros, porque va a decir, me abrieron puerta y el único que puede cerrar la puerta, porque la manijita de la puerta está del lado de adentro. ¿Sabían? Soy yo la que abro la puerta y la que puedo cerrar.
Y eso no nos engañemos, hermanos. Muchas veces nosotros le echamos la culpa a quien sea, le echamos la culpa al diablo. Hermano, por favor, maduremos en esto. Esta palabra aclara muy bien lo que es condición de pecado, lo que es arrepentimiento, lo que es perdón, cosas que son el ABC. Pero a la hora, y me voy a poner, ¿no?, en este caso como mamá, yo estoy orando por mis hijos, ¿no? Pero yo tengo que orar por mis hijos para que ellos se arrepientan. Yo no puedo orar que yo quiero que Dios los perdone, eso, pero ese es el otro paso, ¿me entienden? Y así por todo, hermanos. Y dice que después de dar testimonio y de comunicar la palabra del Señor, los apóstoles anunciaban la buena noticia en muchas de las aldeas de Samaria y regresaron a Jerusalén. Pero ahora bien, vamos a mirar allí el 26, porque quiero concluir la obra del Espíritu Santo, ¿ven? Para que nosotros, hermanos, podamos de alguna manera, en este tiempo que estamos sirviendo a Dios, que estamos tratando, que se está llamando a servir a Dios, poder tener estas bases que tuvo la iglesia primitiva y que son para todos los tiempos. Estando en este avivamiento, estando en este mover de Dios, al Señor, que tiene sentido del humor, se le ocurrió una idea brillante y fue llamar a Felipe, que estaba siendo usado por Dios, y esto también está bueno mirarlo, estaba siendo usado de una manera, sin embargo el Señor le dice, ven un poquito, a través del Espíritu, dice que un ángel, después de esto un ángel del Señor le dijo a Felipe, ya le digo, era momento dice que le dijo, levántate y vete al sur por el camino de Jerusalén a Gaza. Este camino pasa ¿por dónde? Por el desierto. Ahora, cualquiera de nosotros diría, el diablo me está queriendo sacar de que ahora que el mejor momento del ministerio, pero mirá lo que... ¿O no? El diablo me está hablando al oído. Sin embargo, en Felipe tenía discernimiento y conocía la voz del Espíritu Santo. Lo sacó en plena campaña al desierto porque había un propósito divino que Dios tiene y que Dios tiene en nosotros cuando nos parece que ni ahí. Dios tiene a veces propósito divino en el lugar que menos nosotros, hermanos, podemos pensar. Y dice, entonces, este camino pasa por... Felipe se levantó y se fue. En el camino se encontró con un hombre de Etiopía, era un alto funcionario tesorero de la reina de Etiopía, el cual había ido a Jerusalén a adorar a Dios. Iba de regreso a su país sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. Y miren qué interesante, era un hombre que estaba buscando a Dios, ¿no? Estaba encaminado, pero había algunas cositas que le faltaban y que Dios miró y vio a Felipe, que estaba en esa campaña, y era Felipe el que tenía que ir. Y dice así, otra cosa, hablando de la guía, primero hay una orden, Dios lo llama, Dios lo saca, y luego Dios, el Espíritu Santo, dice que el Espíritu le dijo a Felipe, lo guió, ve, acércate a ese carro. Cuando Felipe se acercó, oyó que el etíope leía el libro de Isaías. Entonces le preguntó, ¿entiende usted lo que está leyendo? Y miren qué interesante, ¿no? El etíope le contesta, ¿cómo yo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y qué interesante es que nosotros tenemos que estar preparados para poder explicar las dudas que podamos encontrar. Y saben una cosa, que si no estamos preparados en el momento, no nos descalifica, y yo lo hago, si en el momento hay alguna pregunta que no la sabemos, de decirle, mira, déjame buscar y en otro momento te lo explico, déjame ver,
estar segura. A mí no me califica. Yo prefiero no fallar y buscar la esencia de lo que realmente la duda. Entonces nosotros podemos ver aquí que Felipe, miren qué tremendo, Felipe tuvo que explicarle la palabra a este hombre que estaba leyendo. Y realmente la palabra de Dios, hermano, si no la explicamos, no la entendemos, no es así. Por eso en esta mañana estamos mirando este pasaje y lo estamos sacando la esencia para nosotros tener esta herramienta acerca de la obra del Espíritu Santo, que vaya que mucho tiempo nos ha costado entender. Y nosotros podemos ver que lo puso en un compromiso, pero decir que Felipe conocía la palabra. ¿Cómo andamos? Por casa. Conocía la palabra. Amén. Entonces dice que y le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. La parte de la escritura que estaba leyendo era esta, la palabra de Dios. Y ahí nosotros podemos ver que el Espíritu Santo actúa junto con la palabra de Dios. Dios nos guía, Dios nos llama, Dios nos habla, Dios nos da la orden y luego Dios nos da la comisión, pero está junto con la palabra de Dios. El Espíritu Santo respalda la palabra de Dios. ¿Ven? Y dice, fue llevado como una oveja al matadero, como un cordero que se había callado delante de los que lo tranquilan, así tampoco abrió en su boca. ¿De quién estaría hablando, no? Fue humillado y no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El funcionario etíope le preguntó a Felipe, dime, por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿Vieron qué importante era que Felipe saliera de la campaña y pudiera venir a predicarle y a evangelizar a este hombre? Porque no estaba leyendo, pero no estaba entendiendo. Y para eso estamos nosotros, hermanos, con la guía del Espíritu Santo, para poder enseñar y poder explicar lo que es la palabra de Dios. De acuerdo, ¿no? Dios nos vaya dando y nosotros vayamos aprendiendo la palabra, que para eso, ya de paso les digo que en el mes de abril, ¿no, pastora? O mayo, vamos a comenzar con las enseñanzas por el Zoom, para estudiar, para tener un discipulado y poder, si nos pasa como a Felipe, nosotros poder explicarle a alguien de quién está hablando. Porque no decía, ¿vieron? Pero Felipe sabía que se estaba hablando de Jesús. Dice, entonces Felipe, tomando como punto de partida el lugar de la escritura que el etíope leía, le anunció la buena noticia acerca de Jesús. O sea, le leyó todo, ¿no? Cuando Isaías hablaba que iba a venir un libertador, que iba a venir, le explicó todo, Qué precioso, ¿no? Más tarde, dice, al pasar por un sitio donde había agua, el funcionario le dijo, y aquí nosotros podemos ver la diferencia de Simón, ¿no? ¿Qué diferencia? Dice, aquí hay agua. ¿Hay algún inconveniente para que yo sea bautizado? Y mire si nos pasara algo así nosotros. ¿Cómo estaríamos? No, que tenés que hacer esto, lo otro. Hermano, el Espíritu Santo nos tiene que dar convencimiento que alguien está convertido de verdad. Felipe tuvo este convencimiento, no lo que vio Pedro. Pedro vio que no había una conversión. Sin embargo, Felipe, podemos ver que aquí, ¿vieron qué diferencia, hermano? ¿Nosotros necesitaremos esto? Yo lo quiero. Yo lo quiero. A ver. Y dice así, entonces mandó parar el carro y los dos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Yo me pongo en lugar de Felipe, igual salí del avivamiento, pero aquí hay frutos, ¿no? Porque este hombre, hermano, iba a llevar el evangelio a Etiopía. Entonces era necesario que este hombre conociera a Jesús.
Y dice así, y entonces mandó parar el carro, y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe. Y el funcionario no lo volvió a ver. Ya estaba todo hecho. Esa era la obra de Dios, esa es la obra de Dios. Esa es la obra de Dios. Predicar el Evangelio, predicar a Cristo, bautizar, que reciban la presencia del Señor y seguir nuestro camino. ¿Amén? Y dice, pero siguió su camino lleno de alegría. Felipe se encontró en Azoto y pasó de pueblo en pueblo anunciando la buena noticia hasta llegar a Cesarea. Y saben que cuando Dios lo transporta, esto es una cosa divina, Dios lo lleva 50 kilómetros más lejos de Jerusalén para que Él viniera predicando de pueblo en pueblo hasta volver a donde había sido. Y bueno, esa es la obra del Espíritu Santo, dar en el blanco, ser guiado por el Espíritu Santo, y que Dios nos ayude, hermano. Creo que la palabra es bien clarita, para que nosotros, hermanos, nos pongamos a orar y cada día podamos decirle, Señor, guía.